bienvenido a C de Ciencia. En este capítulo nosotros vamos a estudiar el lanzamiento vertical hacia arriba. Un cuerpo que se encuentra subiendo en el eje Y. Para ello vamos a definir algunas cositas. Primero, vamos a estudiar, ¿no es cierto?, lo que se llama la mecánica de punto. ¿Qué significa la mecánica de punto? Es la mecánica newtoniana en donde el centro de masa se concentra todo en el centro. Vale decir, todos los cuerpos que nosotros lancemos hacia arriba van a ser considerados como un punto. Un punto tiene la característica de que podemos despreciar la masa y en ese sentido no va a ser afectado por la fuerza de roce. Bueno, ya que sentamos las bases en donde nosotros vamos a trabajar, les voy a hacer un pequeño experimento, porque ustedes pueden decir, pero profesor, resulta que este cuerpo, por ejemplo este confort, que tiene gran masa, yo le puedo sacar un pedacito, ¿cierto? Claramente este cuerpo que está acá tiene mucho menos masa que este. La pregunta es, si yo dejo estos dos cuerpos caer, ¿cuál de los dos llega primero? Veamos. Entonces su profesor va a hacer un poquito de trampa, pero esta trampa, en fin, no es una trampa. Yo arrugué el papel, este es un cambio físico, no es un cambio químico, no he alterado la estructura de la materia, porque la cámara no lo ve. Si yo los dejo caer los dos al mismo, así, fíjense, en el mismo instante, ¡tuc!, llegan los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, en este tipo de movimiento nosotros vamos a despreciar el roce y todo va a ser considerado como un punto. Por ende, en estos problemas, la masa de estos cuerpos va a ser despreciable. ¿Cuáles son las características que tiene este movimiento? En la medida de que el movimiento va subiendo, va a llegar a un punto, ¿no es cierto?, con su misma masa, y en ese punto va a alcanzar, ¿no es cierto?, una cierta altura máxima, h máximo. Esa altura máxima se logra en un punto cuando la velocidad en el eje Y o su rapidez es cero. Recuerden que estos cuerpos son una aproximación. Lo correcto, el verdadero movimiento de esto, está representado por esto, miren, por un cuerpo de masa m que se aproxima a una parábola. Entonces todo lo que sube después llega acá, ¿sí? Este punto que está acá es considerado como el tiempo máximo de vuelo. Si yo quisiera saber cuánto tiempo estuvo en el aire, ¿no es cierto?, esta pelotita o este cuerpo, tengo un tiempo de subida que va a ser igual al tiempo de caída. Ese tiempo de subida puede ser el tiempo máximo. Por lo tanto, el tiempo de vuelo o el tiempo que se encuentra en el aire, esta pelotita, va a ser 2 veces ese tiempo máximo. Vale decir, si el cuerpo sube 5 segundos o se demora 5 segundos en alcanzar su altura máxima cuando la velocidad en el eje Y es 0, entonces el cuerpo después se demora 5 segundos en caer. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en el aire nuestro cuerpo? 5 más 5, esos son 10. Entonces tienes que tener cuidado cuando la pregunta sea, ¿cuánto tiempo estuvo en el aire la pelotita? 10 segundos. ¿Cuánto tiempo se demoró en alcanzar la altura máxima? 5 segundos. ¿Qué otra característica importante tiene este tipo de movimiento? Que es un movimiento uniforme retardado. Un movimiento uniforme retardado es un movimiento donde su aceleración o su módulo es negativo. Eso significa que es un cuerpo que está frenando y en algún momento su velocidad, ¿no es cierto?, tiende a disminuir. Va frenando el cuerpo. Por ejemplo, acá puede tener 50, 40, 30, 20, 10, hasta que llega a 0. Y cuando un cuerpo está sometido a una presencia, ¿no es cierto?, de una desaceleración, porque es una desaceleración porque el cuerpo está frenando, esa aceleración es negativa. Y esta aceleración nosotros la vamos a llamar como la gravedad. En este caso, esa gravedad tiene que ser reemplazada, ya, no por G, sino que por menos G. Esa aceleración de gravedad tiene un valor y seguramente ustedes lo conocen. Su valor aproximado es 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué metros por segundo al cuadrado? Porque recuerden que esta es una aceleración de gravedad. Por lo general, en este tipo de problemas, ¿ya?, esa gravedad la podemos aproximar a 10 metros por segundo al cuadrado. Como esto sigue perteneciendo al capítulo de la cinemática es la parte de la física que se preocupa de estudiar el movimiento, y en este caso es un movimiento en el eje Y, tiene que haber ciertas ecuaciones de itinerario que rijan este movimiento. En los capítulos anteriores, nosotros vimos que teníamos nuestra primera ecuación de itinerario, que era posición final, posición inicial
más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el cuadrado del tiempo. Estas condiciones cambian, ya no es el eje X, sino que esto está representado por el eje Y. Final, inicial, más la velocidad inicial por el tiempo. Ojo, esta aceleración es negativa, está reemplazada por menos g, por lo tanto en vez de un más, tiene que ir un menos. Y el cambio que vamos a observar acá, que esa aceleración ahora va a ser g por el cuadrado del tiempo. Ese es un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba. Si considero que la posición inicial, acá me encuentro con y sub 0 igual a 0, puedo tarjar, ¿cierto? Claramente este 0, lo reemplazo por 0, y ese eje Y, en simples palabras, va a estar representado por una variable que le vamos a llamar h. En esas circunstancias, ese Y final lo puedo reemplazar por h, que va a ser velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el cuadrado del tiempo. Esto que está acá también lo podríamos escribir perfectamente como una función. Vale decir que esa altura, ¿no es cierto?, va cambiando conforme el tiempo va aumentando. Dejamos nuestra formulita acá para poder seguir un poquito más aquí arriba. ¿Qué significa? Que esa h es una función que depende del parámetro tiempo. Por lo tanto, sigue siendo una ecuación paramétrica. Velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el cuadrado del tiempo. Esta sería nuestra primera ecuación de itinerario en el eje Y. Por otro lado, también nosotros dijimos anteriormente que podríamos describir esa velocidad en función del tiempo. Antiguamente dijimos que la velocidad final era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Perfecto. La velocidad inicial claramente no puede ser cero, porque si yo lanzo un cuerpo hacia arriba y no le aplico velocidad, el cuerpo no sube. Por lo tanto no tendría sentido. Pero esa aceleración tiene que ser cambiada por menos g. Vale decir, velocidad inicial y colocamos con un lápiz rojo menos g, porque acuérdense que es negativa cuando va subiendo. Y eso lo multiplico por t. Por lo tanto, hemos encontrado nuestra segunda ecuación de itinerario que depende del parámetro t. En este caso es la velocidad. Sería la velocidad en función del tiempo, está dada por la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Y les presento la segunda ecuación de itinerario que depende del parámetro tiempo. Además de ello, cuando yo combino esta ecuación con esta ecuación, puedo llegar a una ecuación auxiliar. Esa ecuación me va a servir a mí cuando yo no tengo información de los parámetros del tiempo. Me explico. En el capítulo anterior de cinemática, en el movimiento del eje X, yo les presenté una tercera ecuación que era mi favorita, ¿se acuerdan? Velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta X. Seguimos. Por lo tanto, el movimiento ahora es en el eje Y. La gravedad cambia por menos g porque estoy luchando contra la gravedad. Sería velocidad final al cuadrado, ¿cierto? Velocidad inicial al cuadrado. Ese más cambia por menos. Y todo lo que es menos lo vamos a colocar con rojo. Menos 2. ¿Qué cosa? La gravedad. La gravedad es g. Y ese delta x ya no es un delta x. Ese delta x perfectamente es un delta y. Y la variación en el eje y la puedo representar como la altura. Por lo tanto, mi tercera ecuación, que sería la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces por la gravedad por la altura. Profesor, yo he visto ecuaciones un poquito más sencillas. Sí, pero todas derivan de acá. Entonces, como consejo, aprenderse estas tres, ¿cierto? Y cada una de ellas después las vamos a aplicar en una situación respectiva para cada uno de sus respectivos problemas. Acabamos de describir, ¿cierto?, todo lo que tiene relación con el lanzamiento vertical hacia arriba. Conclusión, las ecuaciones de itinerario en el eje X son las mismas que en el eje Y. Simplemente cambian los valores de X por los valores de Y. Y cuando el cuerpo sube, la aceleración de gravedad es negativa porque el cuerpo se encuentra frenando. Como el cuerpo frena, estamos en un proceso de desaceleración y eso pertenece a un movimiento uniforme retardado. Nuestro problema número 1 dice lo siguiente. Tenemos un cuerpo que inicialmente se le aplica una velocidad, ¿no es cierto?, en el eje Y de 20 metros por
segundo. Para este problema vamos a considerar la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Y para ello debemos enfrentar dos preguntas. La primera es calcular la altura máxima que alcanza el cuerpo y el tiempo de vuelo. Procedemos entonces a analizar nuestra pregunta. Para ello vamos a hacer ordenaditos y vamos a colocar la solución. En primera instancia me piden la altura máxima. Tenemos muy pocos datos. No tenemos tiempo. Existen 3 ecuaciones de itinerario y hay una que no depende del tiempo, que es velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, menos 2 veces la gravedad por la altura. La altura máxima se logra solamente en este punto cuando la velocidad final es igual a 0. Eso me permite a mí reemplazar acá, por lo tanto reemplazo 0. La velocidad inicial, ¿cuánto es el valor de la velocidad inicial? 20, y 20 al cuadrado. Menos 2. ¿Qué cosa? 2 veces la gravedad. Pero en este problema la gravedad está considerada con el valor de 10. Colocamos 10 por h. Y bastaría con despejar h. ¿Qué tenemos entonces? Eso es 20h. Pasa para acá. Y 20 al cuadrado es 400. Bien es sabido que lo que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Y eso me va a quedar h igual a los 400 dividido por 20. Si nosotros simplificamos el cerito con el cerito sería 40 medios. Y eso es la mitad de 40. Y eso es 20. Por lo tanto, nuestra primera respuesta es la siguiente. Que un cuerpo que es lanzado con una velocidad de 20 metros por segundo alcanza una altura máxima, ¿cierto?, de 20 metros. Destacar que esto está en metros, ¿cierto? Segundo, necesitamos saber, ¿no es cierto?, el tiempo de vuelo. ¿Qué significa el tiempo de vuelo? Esto alcanzó un tiempo de subida, un tiempo de caída. Debo sumar el tiempo de subida y el tiempo de caída. Este tipo de movimiento presenta cierta simetría. La simetría dice lo siguiente, que si esto sube 10 segundos, también baja 10 segundos, por lo tanto su tiempo de vuelo sería 20 segundos. Entonces lo primero que debo encontrar es el tiempo máximo de vuelo. Y el tiempo máximo de vuelo ocurre cuando la velocidad en el eje Y, ¿no es cierto?, la velocidad final en el eje Y es igual a 0. Buscamos dentro de nuestro cerebro qué velocidad o qué ecuación tengo yo donde puedo involucrar la velocidad y el tiempo. La velocidad en función del tiempo. Sería velocidad final igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La velocidad final, ¿cuánto es? 0. La inicial, ¿cuánto es? La tengo acá, 20. La gravedad es 10. Y basta con que despeje t. Ese t no es cualquier t, es el tiempo máximo, el tiempo de subida. Si yo despejo acá, esto que está negativo pasa a positivo, sería 10t, 20, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto sería 20 dividido en 10 y eso es 2 segundos. Ojo que esa no es mi respuesta. Si esto subió 2 segundos, ¿cuánto se demoró en caer? 2 segundos más. Por lo tanto, la respuesta para nuestro tiempo de vuelo, o el tiempo que estuvo en el aire, esa pelotita, sería de 4 segundos. Y de esta manera hemos terminado nuestro problema y espero que el concepto, ¿no es cierto?, del lanzamiento vertical hacia arriba esté un poquito más claro. Problema número 2. Este problema tiene como objetivo, ¿cierto?, resolver la siguiente situación. Tenemos un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50 metros por segundo. El problema a resolver es encontrar su altura máxima. En el problema anterior resolví un problema muy similar, a diferencia ahora, que lo voy a resolver de dos formas distintas. Primero, altura máxima, velocidad, no conozco tiempo, claramente tenemos que aplicar, ¿cierto?, como solución la ecuación velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Profesor, ¿por qué aplico esta ecuación y no aplico otra? Porque resulta de que no tengo conocimiento del tiempo. Veamos, como tengo una altura máxima, esto en algún momento va a subir y va a llegar a su punto máximo. ¿Qué es esa altura máxima? Y esa altura máxima se logra cuando la velocidad final en ese punto, ¿cierto?, va a ser igual a 0. Por lo tanto, ese valor lo tengo. Lo reemplazo acá, 0. Sigo, 0 igual a... ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 50. Sería 50 al cuadrado menos 2 por 10 por h. Y sería simplemente despejar esta ecuación de primer grado. Entonces sería 20h. Y a lo mejor usted no quiere resolver 50 por 50 porque a lo mejor usted le da flojera. Listo. Vamos a fomentar la flojera hoy día. Sería 50 por 50. Entonces h lo puedo expresar como 50 por 50
y eso dividido en 20. El 0 con el 0 se simplifican. Y puedo simplificar el 2 con el 50, sería 25. Y 25 por 5 son 125. Entonces la altura máxima sería 125 metros. Profesor, ¿puedo resolver esto de otra manera? Sí, perfecto, lo puede resolver de otra manera. Podría, por ejemplo, encontrar ese tiempo máximo de vuelo. Lo vamos a hacer de una forma opcional. Voy a ver, para eso ocupar el plumón azul. Ocupo velocidad final igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Esa velocidad final tiene un valor y ese valor es 0, ¿cierto? Porque cuando esa velocidad es 0, puedo encontrar ese tiempo. Entonces tengo 0. La velocidad inicial es 50. La gravedad es 10 por t. Dijimos que todos nuestros problemas vamos a considerar la gravedad como 10. Despejo esta ecuación. Y de acá saco que el tiempo máximo de vuelo sería de 5 segundos. Pero esta no es nuestra pregunta. La pregunta es la altura máxima. Entonces, en ese tiempo máximo, yo alcanzo una altura máxima. Entonces ocupo la ecuación en función del tiempo, que sería h igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el cuadrado del tiempo. Y es cosa de reemplazar y todos los datos indican que no debería dar exactamente lo mismo. Seguimos. H, velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 50. Por el tiempo máximo, que sería 5 menos un medio de la gravedad, que es 10, por el cuadrado del tiempo, de que sería 5 al cuadrado. ¿Sí? Voy a borrar acá y vamos a seguir por este lado. Tenemos 5 por 5 son 25, o sea serían 250. Menos, ¿qué es lo que tengo acá? Un medio por 10 por 5 por 5, que sería 25. Entonces seguimos acá. Acá voy a aprovechar de simplificar las cosas. Entre el 2 y el 10 sería 5. Ya tengo 250 menos 25 por 5 son 125. Y si a 250 yo le resto 125, su resultado sería 125 metros. Entonces hemos resuelto un problema de dos formas distintas. Una forma directa, por eso es tan importante poder encontrar la ecuación de itinerario, ¿no es cierto?, más amigable. En este caso era cómo yo puedo identificar qué ecuación utilizar. Eso requiere solamente práctica. Nos vemos en el siguiente problema. Vamos con nuestro problema número 3 y no olvides de suscribirte al canal y darle un like. Nuestro tercer problema dice lo siguiente. Tenemos un cuerpo que se lanza con una velocidad, ¿no es cierto?, inicial de 15 metros por segundo. Y la pregunta es sencilla. ¿Cuál es la altura que alcanza el cuerpo en un tiempo 2 segundos después de ser lanzado? La ecuación de itinerario que rige la altura en función del tiempo, vamos a colocar acá solución, velocidad inicial por el tiempo menos, acuérdense que el cuerpo está subiendo, un medio de la gravedad por el cuadrado del tiempo. La velocidad inicial es 15, el tiempo se reemplaza en 2 menos un medio de la gravedad, que es 10 por 2 al cuadrado. Sería simplemente resolver esa ecuación. Claramente h en 2 segundos, que es 15 por 2 son 30. Puedo simplificar un 2 con una potencia de 2 y en menos, ojo que eso es un menos, vamos a colocar acá con color. Y tenemos 10 por 2 son 20. Entonces, si yo resto 30 menos 20, eso me da 10 metros. Por lo tanto, la altura que alcanzó el cuerpo a los 2 segundos de ser lanzada es de 10 metros. Problema solucionado. Vamos con nuestro problema número 4. El problema dice lo siguiente. Hay un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba y se desconoce su velocidad inicial, que va a ser la incógnita en nuestro ejercicio. Me preguntan el valor de esta velocidad inicial cuando la altura, ¿cierto?, cuando logra una altura de 15 metros en 5 segundos. O sea que este cuerpo, ¿cierto?, logra una altura de 15 metros, ¿cierto?, en un t igual a 5 segundos. Ahora, fíjense lo siguiente, que este cuerpo es un cuerpo que está subiendo, por lo tanto su aceleración es menos g. Bueno, las variables involucradas solamente van a estar presentes en la ecuación de itinerario h igual a b sub 0 por t menos un medio de g por el cuadrado del tiempo. Basta con que reemplace, donde dice h, coloco 15, la velocidad inicial es lo que desconozco, se multiplica por el tiempo, ¿no es cierto?, de 5 menos un medio de la gravedad, que para todos nuestros problemas llegamos a la convención de que ese valor es 10 metros por segundo al cuadrado. Ubicamos este valor acá
reemplazamos en el tiempo, que sería 5, y simplemente corresponde ahora despejar. Bueno, para simplificar un poco las cosas, ese 2 con el 10 son 5. Entonces tendríamos 15 igual a 5b sub 0 menos. Tengo un 5 con un 5 al cuadrado, eso es 5 al cubo. 5 por 5, 25, por 5 son 125. Lo que está negativo pasa al otro lado sumando y 125 más 15 son 140. Luego, lo que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, sería 140 dividido en 5 igual a eso es b sub 0. Supongamos que no quiero dividir por 5 porque hoy día estoy con flojera. Puedo amplificar por 2, sería 280. Y si usted amplifica por 2, el 5 son 10. De esa manera es más agradable dividir por 10. Y nuestro resultado entonces sería que el cuerpo, para que alcance una altura de 15 metros en un tiempo de 5 segundos, debe aplicarse una velocidad inicial de 28, ¿cierto?, metros por segundo. De esta manera hemos podido, ¿no es cierto?, resolver de una forma efectiva nuestro problema. No olviden suscribirse al canal y dar un like. Vamos con nuestro problema 5 y último problema del lanzamiento vertical hacia arriba. Ahora, lo que vamos a hacer es suponer que no nos encontramos en el planeta Tierra. Vamos a encontrarnos en Marte. Vamos a suponer que en el planeta Marte esa aceleración de gravedad equivale a un sexto de la Tierra. Perfecto. Lo primero es, vamos a encontrarnos en Marte, vamos a aplicar un cuerpo dentro del planeta Marte, una rapidez o velocidad de 20 metros por segundo y queremos saber cuál es la altura que alcanza el cuerpo en dicho planeta, considerando que la gravedad es un sexto de la Tierra. Perfecto. Vamos a ocupar las ecuaciones de itinerario. Para ello vamos a escribir acá solución. Nuestra solución va a estar dada por velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Deben considerar que estamos encontrando nuestra altura máxima y esa altura máxima ocurre cuando la velocidad en el eje Y es 0. 0 igual a la velocidad es 20, sería 20 al cuadrado menos 2 veces la gravedad. Pero esta gravedad no es cualquier gravedad, es G sexto, porque recuerden que estamos en Marte. Y ese G tiene un valor, y ese valor es de 10. Lo voy a colocar acá. Voy a tratar de simplificar algunas cosas y voy a encontrarme con que tengo 0 igual a 400 menos 20 sextos de H. Para ello voy a despejar la ecuación. Lo que está negativo pasa a positivo. Voy a seguir acá. Sería 20 sextos de H igual a 400. Por lo tanto, si yo despejo H sería 400, lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Claramente el 20 en el 400 está contenido 20 veces, ¿cierto? Y tengo que 2 por 6 son 12 y con el cerito que me queda sería 120 metros. Entonces en este planeta, considerando un sexto de la gravedad de la Tierra, aplicando esa velocidad inicial, el cuerpo va a encontrar una altura equivalente a 120 metros. De esta manera hemos resuelto nuestro problema y nos vemos en el próximo capítulo de Salida Libre. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en una próxima ocasión.